El 4 de agosto, el ejército alemán entró en Bélgica. Por fin, ya tengo órdenes. Por favor, mamá, intenta no perder nunca de vista lo que yo he comprendido. Si en estos momentos pensamos en nosotros mismos y en nuestros seres más cercanos, seremos mezquinos y débiles. Debemos mantener una visión amplia y pensar en nuestro país, en nuestra patria, en Dios. A medianoche del 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Para entonces todas las naciones de Europa habían sido arrastradas a la confrontación. Pero la creencia general era que todo habría terminado para Navidad. Es una situación sin precedente alguno en la historia mundial. Se cree que cuando empiece la guerra, 14 millones de hombres se verán implicados en el enfrentamiento. Creo sinceramente que Gran Bretaña no tenía otra opción. Era una superpotencia, la mayor superpotencia de Europa. Si había que hacer una gran demostración de fuerza en Europa, Gran Bretaña debía participar. No podían quedarse mirando y dejar que Europa se derrumbara. El ejército alemán arrasó Bélgica sin dificultades. El 14 de agosto entraron en la capital, Bruselas. Los civiles trataron de resistir y Alemania tomó venganza, ejecutando de una sola vez a 600 belgas inocentes. Los alemanes avanzaban y Gran Bretaña se preparaba para librar su primera guerra importante del último siglo. Lord Kitchener de Khartoum fue encargado de reclutar un ejército de voluntarios, inicialmente de 100.000 hombres. A finales de 1914 ya se había alistado 1 millón. Los maridos y las esposas temían el momento de la separación. Me siento y me quedo mirando como una idiota su maleta junto a la pared. Luego él saca un libro del bolsillo. ¿Ves? Tu libro de sonetos de Shakespeare ya están donde estarán siempre. ¿Quieres que te lea alguno? Está pálido y le tiemblan los labios, pero tiene la voz firme y serena. Y pronto me dejo caer al suelo y me siento entre sus rodillas, y mientras lee, deja caer una mano sobre mi hombro. Así, hablando, llorando y amándonos abrazados, nos quedamos dormidos. El alto mando envió la fuerza expedicionaria británica a Bélgica para detener el avance del ejército alemán. El 23 de agosto chocó literalmente con los alemanes en la ciudad de Mons, y los soldados alemanes se adentraron cada vez más en Francia. París ya estaba a la vista, pero para llegar tenían que cruzar antes el Marne, a 50 kilómetros de la capital francesa. El comandante en jefe francés, el general Joffre, recibió una llamada desesperada del gobernador militar de París, el general Gallieni. Nuestra artillería es anticuada, las municiones escasas, las tropas insuficientes y de baja calidad. Tenemos poca capacidad para resistir. Entonces Gallieni hizo algo extraordinario. A falta de medios de transporte militares, organizó todos los taxis de París para que llevaran a sus soldados al frente a unirse con el ejército de Joffre. Joffre desató un contraataque franco-británico que desconcertó al ejército alemán. Hicimos huir a los alemanes. Estábamos furiosos y además éramos otros, en cierto modo, unos veteranos. Muchos de nosotros a los 20 años ya habíamos luchado en 3 batallas. La batalla del Marne fue el punto de inflexión del primer año de guerra. El avance alemán fue detenido en seco y sus comandantes se dieron cuenta de que habían sufrido un tremendo revés. La ofensiva alemana en el frente occidental ha sido aplastada. El milagro del Marne ha salvado a Francia. Al mismo tiempo, en el frente del este, al otro lado de Alemania, las primeras semanas de guerra habían sido testigos de rápidos ataques y contraataques de Alemania, su aliado Austria y su contrincante Rusia.
Todo empezó con la invasión austríaca de Serbia, que fue precisamente el detonante de la guerra. La invasión no fue tan fácil y tranquila como esperaban los austríacos. En menos de 6 semanas, los serbios echaron a los austríacos de Serbia. Al mismo tiempo, más hacia el norte, los rusos invadían el este de Alemania. Los comandantes alemanes, los generales Hindenburg y Ludendorff, reunieron sus fuerzas para resistir el avance ruso. El 26 de agosto, el ejército ruso y el ejército alemán se enfrentaron en la que se conocería como Batalla de Tannenberg. Un testigo inglés describió la magnitud sin precedentes de este combate. El frente de esta tremenda batalla era muy extenso, y los rusos presumían de tener 3 millones de soldados. Se recurrió al cuerpo a cuerpo más a menudo y a mayor escala que en todas las batallas anteriores, incluso en campo abierto. Tannenberg fue una victoria famosa para Alemania. Casi 100.000 soldados rusos cayeron prisioneros. Otros 50.000 cayeron muertos o heridos. El 19 de octubre de 1914, los alemanes atacaron a las fuerzas franco-británicas en la ciudad de Ypres, en Bélgica. La primera batalla de Ypres, en muchos sentidos, fue un momento decisivo para el conflicto en el frente occidental de 1914. Fue el último espasmo de la guerra móvil, la última oportunidad auténtica que tuvieron los alemanes de abrirse paso. La primera batalla de Ypres, que duró 3 semanas, fue una masacre de una magnitud desconocida y horrible. En nuestro frente hemos perdido miles de soldados, muertos, heridos o capturados. ¿Y qué hemos obtenido a cambio? ¿Una trinchera? ¡Qué desperdicio de vidas humanas! No solo eso, vidas jóvenes. Ypres definió lo que sería la guerra en el frente occidental durante 3 años y medio. Un equilibrio de fuerzas apuntalado en las trincheras y dominado por la muerte y las penurias. Con tanta lluvia y al anochecer, las trincheras empiezan a presentar un triste aspecto. Veo correr a los ratones por el camino mientras hago la ronda y alguna rata salta sobre un saco de arena en lo alto de un parapeto. El trabajo vuelve a empezar cuando amanece. Hay más centinelas, un destacamento sale por agua, otro trabaja para mejorar el parapeto y las alambradas y así todo. Algunos soldados, al despertar, se han encontrado una rata metida bajo la manta a su lado. Las hay a millones. Algunas son enormes, casi tan grandes como gatos. Los malditos piojos solo se están quietos cuando estás medio congelado. En cuanto entras en calor, empiezan a picarte como locos. El otoño de 1914 daba paso al invierno y los hombres del frente cada vez creían menos en las promesas de una guerra corta.